soporte de Life Technologies Argentina y hoy les traigo una presentación que habla sobre una solución de multiplexado para PCR en tiempo real. Bien, en primer lugar querría empezar con una introducción que habla, entre otras cosas, de los tipos de química que existen para PCR en tiempo real. Por química me refiero a los reactivos que vamos a utilizar para que esas muestras, ¿sí?, que uno va a correr, generen fluorescencia a medida que se va generando cada vez más amplicón durante la reacción de PCR. Estas químicas se separan en dos grandes grupos. La primera son los llamados intercalantes de DNA, que se unen a DNA doble cadena y ahí incrementan en gran cantidad sus valores de fluorescencia. Entonces, al estar presente en la misma mezcla de reacción con un DNA simple cadena, casi no fluorescen, pero cuando se genera cada vez más DNA doble cadena, ahí se unen a ese DNA doble cadena y generan una fluorescencia que es detectable por el equipo. El ejemplo más claro de los intercalantes de DNA es el CyberGreen, que probablemente todos lo conozcan. También hay otros intercalantes como el EvaGreen, el Cyto9, el PicoGreen, y todos trabajan de la misma forma, ¿sí? A medida que va generándose cada vez más DNA doble cadena, más fluorescencia se va generando. Por otro lado, existe otro tipo de químicas que son las sondas. La tecnología más típica o más conocida basada en sondas es aquella que se llama TaqMan y justamente vamos a hablar de esa en la presentación de hoy. Hay otros tipos de sondas como los Molecular Beacons, las Scorpion Probes y demás, pero el tiempo ha hecho que solo queden, o no solo, pero que en su mayoría sean las sondas TaqMan las utilizadas en el mercado. Y justamente es sobre este tipo de tecnología sobre la que vamos a hablar hoy. Bien, las sondas son esencialmente un pequeño oligonucleótido que tiene unido en su extremo 5' una molécula llamada reportero. Esta molécula es capaz de emitir fluorescencia siempre y cuando se la excite con la longitud de onda indicada. La identidad del reportero que vamos a utilizar depende de los filtros que el equipo con el que contemos tenga. Si, por ejemplo, tenemos un equipo que tiene canal azul y verde, podríamos usar FAM o VIC según nos convenga, ¿sí? Por otro lado, en el extremo 3' hay una segunda molécula que se denomina quencher. La molécula quencher es capaz de absorber la fluorescencia del reportero si la proximidad con esta primera molécula es lo suficientemente pequeña, o sea, si están cerca una de la otra. Cuando la sonda está íntegra, esto significa que la distancia entre estas dos moléculas es pequeña. Entonces, aun cuando excitemos a la primera molécula con la longitud de onda necesaria, esa fluorescencia que esa primera molécula emite no vamos a poder registrarla porque el quencher va a absorberla. En cambio, si la sonda llega a degradarse, que esto es base del sistema TaqMan, ahí sí la distancia entre las dos moléculas aumenta y logramos obtener una señal. En cuanto al quencher, puede ser o no fluorescente, hay varias moléculas que pueden usarse como tal, y de las más conocidas son el TAMRA, que es un fluoróforo barra quencher, o sea, tiene acción dual, y otros quenchers que también se usan son los llamados BHQ, de Black Hole Quencher. Algo muy importante del sistema TaqMan es que sí o sí necesita una DNA polimerasa que tenga actividad exonucleasa 5', 3', ¿sí? Sin esta actividad dentro de la polimerasa, la reacción no va a ocurrir. ¿Y por qué? Entonces acá les voy a mostrar cómo funciona el sistema TaqMan en sí. Yo parto de un DNA molde, ¿sí?, que estará doble cadena, como viene extraído del organismo del cual obtengo la muestra, o a partir de cDNA, ¿sí?, que generé a partir de RNA extraído de mi muestra inicial. Entonces, cuando yo llevo esto a 95 grados, voy a tener la disociación de las dos moléculas que componían esa doble hebra. Si recuerdan, en un ciclado típico de PCR en tiempo real, son dos pasos esencialmente. Uno a 95 grados de desnaturalización y uno a 60 grados de annealing de los primers y extensión por parte de la polimerasa. En el medio, o sea, en la rampa entre esas dos temperaturas, va a ocurrir esto que les estoy mostrando, que ocurre a 70 grados, ¿sí? A 70 grados, la sonda, que habíamos comentado antes, se pega a la secuencia contra la cual fue diseñada.
Luego, cuando seguimos bajando la temperatura a 60 grados, ahí van a pegarse, van a hibridarse los primers con su secuencia target y la DNA polimerasa reconocerá el extremo 3' libre de el primer forward, por ejemplo, ¿sí? En ese momento va a empezar a copiar, va a empezar a agregar nucleótidos a esa hebra que le sirve de molde y en su camino se va a encontrar con la sonda que estaba previamente pegada. Como les comenté, esta polimerasa tiene actividad exonucleasa 5'3'. Esto significa que al encontrarse con esa sonda va a empezar a degradarla. Cuando ocurre la degradación de la sonda, el reportero está a una distancia muy grande ya del quencher, porque el reportero entra a estar en solución. Entonces, en ese momento, la acción del quencher sobre el reportero deja de funcionar y logro tener una señal a partir de esa primera molécula, ¿sí? Esto seguirá hasta que la sonda esté completamente degradada y tanto el reportero como el quencher estén en solución. Bueno, algo que es digno de ser mencionado es que este proceso que les acabo de mencionar se va a repetir 40 veces, ¿sí? O la cantidad de ciclos que uno tenga en su experimento. Y obviamente esta fluorescencia va a ir acumulándose ciclo a ciclo, ¿sí? Entonces, en general hay dos tipos de sondas Tachman. Las primeras, que normalmente llamamos tradicionales, ¿sí? Tienen el quencher unido directamente al extremo 3' de la sonda. Originalmente, como les mencioné hace unas diapositivas atrás, ese quencher era solo TAMRA, ¿sí? Bueno, alguien comentó algo, no importa, seguimos. Bien, entonces, ese quencher era TAMRA, ¿sí? Pero TAMRA tiene un... Si yo tengo un equipo que tiene, supongamos, 4 filtros, uno azul, uno verde, uno amarillo y uno rojo. Yo quisiera hacer una cuádruple con ondas marcadas con TAMRA y cada uno un segundo, tenemos con el audio. Bien, ahí se solucionó. Perdón. Entonces, si yo tuviera 4 filas y tuviera un cuento fluorescente, justamente se perdería. Yo no podría marcar una zona con un fluoróforo que marque en el amarillo teniendo también a TAMRA. Porque el equipo no tiene forma de diferenciar qué cantidad de fluorescencia viene del fluoróforo en el canal amarillo y qué cantidad de esa fluorescencia está siendo generada por TAMRA, ¿sí? Entonces, al tener quenchers no fluorescentes, esto se soluciona. Entonces, para alcanzar la temperatura de melting deseada, que les comenté hace un ratito que era 70 grados, que es la temperatura a la cual la sonda tiene que pegarse a la secuencia blanco, solo dependen de la longitud de su secuencia, ¿sí? O sea, obviamente del porcentaje de GC que tengan, de la secuencia en particular y demás. Y coloquialmente se las conoce como sondas largas, ¿sí? Porque, de hecho, son más largas que este segundo tipo de sondas, que son las sondas MGB. En las sondas MGB, el extremo 3' se une al quencher por un bracito sintético que se conoce como justamente MGB. MGB son las siglas de Minor Groove Binder. Entonces, este bracito lo que hace es unirse al surco menor del DNA y darle un aumento a la temperatura de melting de la sonda. ¿Esto qué significa? Como ese bracito lo único que hace es generarme un aumento en la temperatura de melting, la longitud total de la sonda puede ser menor, porque ya no necesito la misma cantidad de nucleótidos que antes para llegar a esos 70 grados de annealing. Entonces, por esa razón, estas sondas normalmente se conocen como sondas MGB o sondas cortas, ¿sí? Los quenchers unidos a este MGB siempre son no fluorescentes y normalmente se conocen como NFQ, ¿sí? De Non-Fluorescent Quencher. Bien. Entonces, seguimos repasando. ¿Qué es la referencia pasiva? Muy probablemente, si ustedes hacen real time, hayan visto esta expresión en algún momento. La referencia pasiva es un fluoróforo que está incluido en la master mix y que fluoresce independientemente de la síntesis del amplicón. O sea, si yo tengo una sonda marcada con FAM, la fluorescencia de FAM generada por esa reacción va a tener que ver directamente con la cantidad de amplicón producido.
Entonces, en realidad, la referencia pasiva hace algo totalmente diferente, porque fluoresce siempre de forma constante, sin importar qué cantidad de amplicón se esté generando, ¿sí? Es un fluoróforo que está en suspensión en la master mix y que florece siempre, desde el ciclo 0 o 1 hasta el 40, de la misma forma. Su fluorescencia no debería verse afectada por la reacción de PCR en sí. ¿Y para qué me sirve? Supónganse que yo tengo una muestra número 1, ¿sí?, que tiene una determinada cantidad de FAM, o sea, de fluorescencia específica del amplicón. Y por otro lado tengo la muestra número 2, que tiene una fluorescencia menor de FAM. Entonces, si yo solo me quedara con estas fluorescencias, podría suponer que la muestra número 1 estaba originalmente más concentrada que la muestra número 2, ¿sí? Porque si originalmente estaba más concentrada, obviamente terminará con una fluorescencia final mayor. Pero ¿qué pasa si en realidad mi problema es que mis pipetas están mal calibradas? Y en realidad en el well que tenía la muestra 1, yo coloqué más master mix que en la muestra 2. Entonces le estoy dando más chances de amplificar bien a la muestra 1 que a la muestra 2. En ese caso, un artificio técnico, ¿sí?, experimental, me estaría impactando en un posible resultado. Entonces, si yo le agrego un segundo fluoróforo, que en este caso sería el conocido como referencia pasiva, y el más conocido de todos se llama ROX, el equipo ya no mira fluorescencias absolutas, sino que lo que mira es la diferencia de fluorescencia entre esas dos moléculas, ¿sí? Se supone que si ROX tiene que ver, está puesto en la master mix, si yo pipeteé más master mix en la muestra 1 que en la muestra 2, voy a tener más fluorescencia de ROX en la muestra 1 que en la muestra 2. Perdón. Volví. Entonces, el ROX lo que hace es normalizar variaciones fluorescentes que no están relacionadas a la PCR. Otra cosa que les tengo que comentar antes de empezar con la solución de multiplexado en particular es definirles qué es la UNG o uracil N-glicosilasa, ¿sí? El nombre comercial es AMP Erase. Esta es una enzima que se agrega a las master mixes para evitar contaminación por carryover. ¿Qué significa esto? Que ustedes el día de hoy hagan una PCR en tiempo real y por algún problema de manipulación, el día de mañana contaminen esa reacción que van a hacer mañana con el molde que obtuvieron hoy, ¿sí? Significa que van a estar sobreestimando la cantidad de molde que están pipeteando, ¿sí? Entonces, esencialmente esta enzima lo que hace es degradar oligonucleótidos que tengan uracilo en su secuencia. ¿Cómo ocurre esto? Esta es la PCR número 1, ¿sí?, la que hago hoy. Yo tengo la DNA polimerasa con la cadena molde y entre todos los nucleótidos no solo tengo DTTP, sino que tengo también DUTP, es una mezcla. Lo que significa que los productos finales de esa amplificación tendrán en su secuencia tanto timina como uracilo. ¿Qué pasa en la PCR que voy a hacer mañana, en la número 2? Por un lado, tendré el DNA molde que obtengo de la muestra, que como viene del organismo original, no va a tener uracilo, sino que solo va a tener timina, ¿sí? Y por otro lado, tengo estas moléculas de DNA que son contaminación de la PCR que hice anteriormente, que sí tendrán uracilo en su composición. Entonces, los ciclados con las mixes que tienen este tipo de enzimas comienzan con una etapa a 50 grados, en la cual va a actuar la uracil N-glicosilasa. ¿Qué es lo que va a hacer esta enzima? Degradar estos fragmentos de DNA doble cadena que tienen uracilo en su composición. El DNA molde que viene de la muestra no va a sufrir ninguna degradación porque al no tener uracilo, la enzima no lo reconoce. Esta enzima, obviamente, es degradada durante la desnaturalización inicial, en la etapa en la cual también se activa la polimerasa, porque si no, si yo la dejara activa, obviamente, a medida que voy generando producto, lo iría consumiendo, ¿sí? Entonces, una vez que establecimos todos estos conceptos introductorios, vamos a empezar a hablar de multiplexado en PCR en tiempo real. Entonces, ¿por qué uno querría utilizar una multiplex en vez de una singleplex? Una de las causas principales es querer utilizar menos muestras. No solo por un tema de ahorro, sino porque hay aplicaciones y determinadas muestras de las cuales yo obtengo muy poco material inicial. Y si tengo que hacer más de una determinación sobre ese material, probablemente no me sea suficiente, ¿sí? Entonces, la idea es maximizar esa cantidad de muestra que yo logro obtener. Por otro lado, otra razón podría ser utilizar menos reactivos, ¿sí?, que mi reacción sea mucho más costo eficiente.
obtener más información de una única reacción, porque no solo obtengo información de un amplicón, sino de varios a la vez, o utilizar un control interno, que es una práctica muy popular en varias aplicaciones. ¿Qué sería un control interno? Control interno puede ser, por ejemplo, la amplificación de un gen de housekeeping, ¿sí?, que me da la idea de que en ese well pipetee la cantidad suficiente de molde como para poder luego realizar la detección de lo que realmente me interesa ver. Entonces, obviamente, utilizar una estrategia de multiplexado resulta en ahorro de muestra, ahorro de reactivos, esto lleva un menor costo, menor error de pipeteo, porque cuantas menos veces yo pipetee, menor error tengo, y mayor throughput, o mayor escalabilidad, ¿sí? Porque en una misma placa, supongamos de 96 wells, yo puedo tener muchísimas más determinaciones que 96, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una serie de ejemplos entre lo que serían 4 reacciones en singleplex y una reacción en cuádruplex, ¿sí? Esto significa que yo tengo 4 amplicones en tubos independientes, y en este segundo caso, yo los 4 amplicones los genero en el mismo well, ¿sí? Entonces, si yo realizo 4 reacciones en singleplex, es independiente de la cantidad de filtros del equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo, no me interesa demasiado, porque como las voy a hacer en wells independientes, ¿sí?, yo podría marcar los 4 amplicones con FAM. Y como los amplicones están físicamente separados entre sí, puedo saber esa señal de FAM a qué amplicón corresponde. Requiero hacer una optimización independiente para cada reacción. Pero obviamente necesito una gran cantidad de wells, porque si ustedes tuvieran, qué sé yo, 96 muestras, ¿sí?, y de cada una tuvieran que amplificar 4 amplicones, van a requerir por lo menos 4 placas de amplificación independientes. Entonces van a ser 4 reacciones de real time independientes. 4 corridas, por así decirlo. En cambio, si yo todo esto lo junto en un único well, el primer requerimiento es que necesito, por lo menos en este caso, 4 filtros independientes. Entonces, la sonda del amplicón número 1, por ejemplo, la puedo marcar con FAM, la segunda con VIC, la tercera con NED y la última con ROX, ¿sí? O sea, tengo que dividirlo en 4 canales diferentes la lectura para que el equipo pueda decirme cada señal de fluorescente de qué amplicón viene. El tema de la optimización es un poco más complicada, ya voy a meterme un poco más en detalle en este tema, pero tiene que hacerse una optimización independiente para cada reacción en primer lugar y después juntar las 4 reacciones y chequear que la reacción siga funcionando bien, ¿sí? Y obviamente ahorro muchísimos wells y muchísima cantidad de reactivos, ¿sí? Por ejemplo, de master mix. Pero hay un gran problema, ¿sí? Si yo dejo un nene jugando solo 1 hora, o dejo a 4 nenes jugando entre ellos 1 hora, ¿cuál es la probabilidad de que jueguen sin problemas? Bueno, si el nene está solo, probablemente se dedique a dibujar o jugar con su imaginación y demás. Pero si dejo 4 nenes solos 1 hora, probablemente me quemen la casa o algo pase, ¿sí? Entonces, esto mismo pasa cuando yo trato de juntar más de una reacción en un mismo well. Porque obviamente esas secuencias van a tender a interactuar entre sí, aun cuando uno no lo planea desde el momento del diseño. Entonces, sí o sí, voy a requerir hacer una muy buena optimización de esta reacción en multiplex, ¿sí? O sea, no es menor la parte previa a que el ensayo esté listo para usar. Entonces, ¿en qué tipo de aplicaciones es ventajosa la multiplex? Bueno, algo que se hace mucho es la detección de patógenos, por ejemplo, identificación de cepas virales. Yo podría llegar a querer detectar más de una cepa dentro de un único well, ¿sí? O también podría ser que para hacer la identificación de algún tipo viral, yo necesite la confirmación de amplificación de más de una secuencia. O sea, que no me alcance solo con un amplicón para saber que tengo una cepa u otra, ¿sí? Entonces, en ese tipo de casos, el multiplexado es muy útil. Otro ejemplo son las técnicas de control de calidad, por ejemplo, en plantas, cuando se hace screening de semillas, ¿sí?, o de plantas, muestras de plantas, para encontrar rasgos fenotípicos deseables, o para hacer screening de contaminantes en muestras. El tema del multiplexado es muy, muy popular de hace muchísimos años en todo lo que es seguridad alimenticia, ¿sí?
En este caso, por ejemplo, la gente que busca coli sec, o sea, las que son las Escherichia coli que son capaces de producir toxina giga, siempre hacen reacciones en multiplex, ¿sí? Porque para poder confirmar que es o no una de esas bacterias hay que levantar más de un amplicón por vez. Esto normalmente se hace por PCR tradicional, pero también hay enfoques por PCR en tiempo real. Y en investigación clínica también podría ser la búsqueda de mutaciones, ¿sí? Muchas veces cuando uno busca mutaciones, no solo busca la mutación, sino también levanta una zona de ese mismo gen sin mutar. Entonces eso ya calificaría como una multiplex. Entonces, ¿para quién se recomienda el multiplexado? O sea, ¿es el multiplexado para todos? Bien. ¿Uno tiene altas chances de éxito con el multiplexado? Sí. Necesita realmente tener alto throughput, o sea, tiene mucha cantidad de muestras todos los días. Y si va a hacer este tipo de desarrollo para hacer un testeo de rutina. ¿Qué significa esto? Optimizar una reacción de multiplex no es fácil y no es un proceso corto. Entonces, si yo no voy después a utilizar ese proceso optimizado de forma regular, no tiene sentido ni que me embarque en intentar hacerlo, ¿sí? Porque puede llegar a ser un proceso frustrante y si no estoy convencido de si lo voy a mantener en el tiempo, no tiene sentido que lo haga. Si tengo targets múltiples, ¿sí? O sea, realmente tengo mucha cantidad de targets y me conviene hacer un pool de ellos. Si tengo cantidad limitada de una única muestra, ¿sí? Pero gran cantidad de muestras a analizar. Y algo importante es tener buenos conocimientos de real-time PCR. O sea, si uno es un usuario muy nuevo de PCR en tiempo real, yo recomendaría que empiecen con la estrategia, siempre que puedan, ¿no? Que empiecen con la estrategia en singleplex y que después, con el tiempo, cuando ya comprendan cómo es la lectura de las curvas, el proceso de optimización y demás, recién ahí pasen a un multiplexado. Y pocas chances de éxito tienen aquellos que ocasionalmente utilizan PCR en tiempo real o tienen un único experimento, o sea, en este caso no vale la pena que realmente se pongan a optimizar. Cuando los targets cambian muy a menudo, que eso también puede pasar, no me conviene hacer una optimización para 5 targets si dentro de, no sé, 2 meses voy a tener que cambiarlos por completo. Cuando el número de muestras es limitado, cuando solamente está motivado por el costo, esto también es importante, porque uno piensa, bueno, yo me ahorro un montón de plata en Mastermix si hago una multiplex, ¿sí? Pero hay que considerar cuánta Mastermix voy a usar yo durante el tiempo de optimización. Probablemente no sea rápido este proceso, entonces hay que sopesar cuál de los dos costos impacta más, ¿sí? Y cuando mi conocimiento de PCR, por el momento, es limitado, ¿sí? Entonces, yo les conté hace un ratito que iba a hacer una mención a el proceso de optimización de una multiplex. Entonces, estos son todos los pasos que uno requiere para hacer la optimización. En primer lugar, tengo que diseñar mi ensayo, ¿sí? Diseñar mi ensayo o comprar un diseño ya hecho, ¿sí? Por una empresa, como los que nosotros vendemos, por ejemplo, o cualquier otro. Algo importante en este caso es chequear la presencia de dímeros de primers, ¿sí? Sabemos que los primers se peguen entre sí siempre es malas noticias porque no están participando de la reacción y se están pegoteando inespecíficamente entre sí. Entonces, luego viene la parte de ordenar estas secuencias o de comprarlas y demás. Y el tercer paso es el primer paso realmente experimental, ¿sí? Tengo que verificar cuál es la performance de cada ensayo por separado, ¿sí? Y de ser necesario tengo que rediseñar. ¿A qué me refiero con verificar la performance? Hay dos parámetros muy importantes que uno tiene que poder obtener para real time. Uno es la eficiencia de amplificación de esa reacción y otro es el rango dinámico. La eficiencia se refiere a cuán bien esa reacción funciona, ¿sí? Y los que estén haciendo real time normalmente o habitualmente saben que eso se obtiene de generar una recta de diluciones seriadas, ¿sí? La pendiente de esa recta tiene que ver con la eficiencia. Pero bueno, no me voy a meter mucho en eso porque no es el fin de esta Webex. En caso de tener algún problema grande, ¿sí? Con algún diseño, o sea, de no poder llegar a una buena eficiencia, una de las salidas es realmente rediseñar. Porque si el diseño original no era bueno, tengo muy pocas chances de que esa reacción termine funcionando bien. Entonces, supongamos que tengo dos reacciones, porque quiero hacer una duplex, y las dos tienen buena eficiencia y buen rango. Entonces, ese recién es el momento de juntar esas dos reacciones y ver qué pasa entre ellas cuando interactúan entre sí, ¿sí? O sea, cuando comparten físicamente el mismo espacio. Si alguna de las eficiencias varía
después de juntarla con la otra reacción, ahí tengo que empezar a optimizar de nuevo, ¿sí? A mover de nuevo concentraciones de primers, sondas y demás. Que es justamente lo que dice aquí abajo. Si no llego a tener concordancia entre los parámetros de optimización obtenidos en singleplex y los que obtengo luego de multiplexar por primera vez, tengo que volver a rever los datos iniciales y volver después a mezclar. O sea, es un proceso bastante laborioso y que obviamente no solo es laborioso, sino que también es caro, ¿sí? O sea, voy a tener que invertir dinero en generar todo esto. ¿Cuáles son las consideraciones que tengo que tener en cuenta al momento de hacer una multiplex? Bien, en cuanto al diseño de los primers, estos no deberían pegarse inespecíficamente a ningún otro lugar de la secuencia molde, a otros primers o a la sonda en sí. Esto por lo general, esta info me la da o el programa de diseño de primers que yo esté utilizando o por ejemplo haciendo un blast, ¿sí? Por otro lado, la temperatura de melting de estos olivos tendría que estar entre 58 y 60 grados, ¿sí? Para que sea concordante con un ciclado universal, que era lo que yo les contaba al principio, ¿sí? Que por lo general en real time los programas de ciclado tienen dos pasos, uno a 95 grados, donde se hace la desnaturalización, y otro a 60 grados, donde se pegan los primers a la secuencia target y además empieza a extender la polimerasa. Y la diferencia de temperatura de melting entre los primers tendría que ser de 1 o 2 grados como máximo. Por otra parte, el diseño de la sonda, ¿sí? La temperatura de melting de la sonda debería ser 10 grados mayor que la de los primers. Esto lo comenté de una forma medio indirecta al principio. ¿Recuerdan que cuando les mostré cómo ocurría el sistema TACMAN, la sonda se pegaba a 70 grados? Bueno, esos 70 grados justamente están 10 grados arriba que los 60 grados a los que se pegan los primers. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Si la sonda se pegara a una temperatura más cercana a la temperatura de pegado de los primers, corro el riesgo de que el primer ya esté pegado a la secuencia y la sonda todavía no. En ese caso, la polimerasa empezaría a copiar, no habría ninguna sonda en su camino y no habría ninguna señal generada. En cambio, si yo pongo la temperatura de melting de la sonda 10 grados arriba, estoy seguro de que al momento de que se peguen los primers y empiece a copiar la polimerasa, la sonda ya va a estar en el lugar correcto y tengo chances de obtener una señal, ¿sí? Y las ondas MGB no son directamente intercambiables con las tradicionales. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerden que las ondas MGB eran dramáticamente más cortas que las ondas tradicionales. Entonces, sí o sí, si yo quisiera alternar entre una y otra, tengo que rediseñar en el medio. Por ejemplo, yo me estoy basando en una publicación en la cual el autor usaba una sonda TAMRA, ¿sí? Que tenía 40 pares de bases, ¿sí? Y digo, no, pero yo quiero pedir una sonda MGB. Entonces, a esa sonda de 40 bases le agrego un MGB. Como el MGB agregaba temperatura de melting, la temperatura de melting total de esa sonda va a ser altísima, porque no son solo los 70 grados a los cuales yo había llegado con esos 40 nucleótidos, sino que además le estoy agregando un tanto más por parte del MGB. Entonces, sí o sí, si quiero pasar entre sondas largas y sondas cortas, tengo que hacer un rediseño en el medio. Y por otro lado, la selección de primers y de sondas, ¿sí? Una reacción de multiplex, por lo pronto, con la solución que les voy a presentar a continuación, permite contener hasta 8 primers y 4 sondas a la vez, ¿sí? Porque la idea de esto es minimizar las chances de interacción entre ellas. Si yo pusiera muchos más primers y muchas más sondas, ahí empezaría realmente a tener problemas. Bien, entonces, en la tabla de arriba podemos ver algunos de los parámetros que yo debería cumplir, ¿sí? Para decir, bueno, mi sistema multiplex está funcionando perfectamente, ¿sí? En primer lugar, la eficiencia de la PCR tendría que estar entre el 100% y el 90%, ¿sí? O sea, más o menos 10%, o sea, entre 110 y 90, por así decirlo. Y el coeficiente de correlación tiene que ser mayor a 0.98. El coeficiente de correlación, ¿se acuerdan que hace unos minutos les dije que la forma de obtener la eficiencia era hacer una serie de diluciones seriadas, ¿sí? Que llevan a obtener una recta, ¿sí? Y también dije que la eficiencia salía de la pendiente de esa recta. Bueno, el coeficiente de correlación significa que también se acoplan los puntos de esa curva a esa recta virtual, o sea, la recta que mejor los une, ¿sí? A eso me estoy refiriendo.
La optimización de estos dos parámetros se realiza cambiando la concentración de primers y sondas. Esto que estoy resumiendo muy por arriba es el proceso típico de optimización de una PCR en tiempo real. Por otra parte, cuando yo corro mis ensayos en singleplex y después los corro en multiplex, la diferencia de CTs obtenidos en la primera reacción y en la segunda no debería ser más de 1. ¿Qué significa esto? Si yo corro el punto de una dilución 1 en 10 en singleplex y obtengo un CT de 18, ese mismo punto correrlo en una multiplex no tendría que ser muy distinto a 19 o 17 para el caso. Si cambia mucho, significa que algo en esa reacción, muy probablemente los primers y sondas del compañero, ¿sí?, el compañero de reacción, estén afectando la eficiencia de amplificación de ese target. Y por otro lado, el desvío estándar, ¿sí? Supongo que sabrán, pero si no lo recuerdo, que cuando uno utiliza PCR en tiempo real para hacer cuantificación, por lo general cada muestra se corre en triplicado, ¿sí? Y el desvío entre esas tres réplicas en cuanto a CTs tendría que ser menor al 3%, si no debería tener mucho desvío, porque si tengo mucho desvío significa que algo está pasando y no estoy teniendo reproducibilidad entre mis réplicas. Por otra parte, es importante saber qué nivel de expresión tiene cada uno de los targets que yo quiero amplificar en la misma mezcla de reacción, ¿sí? ¿De qué nivel de expresión son? Entonces, aquellos que se consideran de alta expresión son los que tienen CTs menores a 20, o sea que su amplificación comienza antes de los 20 ciclos de la PCR. Los de expresión media están entre 20 y 27 y los de expresión baja son aquellos que están entre 27 y 35. Se supone que todo aquello que amplifique luego del ciclo 35, por lo menos en un ciclado tradicional de 40 ciclos, no califica como una amplificación verdadera, ¿sí? Está amplificando muy tarde y la cantidad de molde era muy baja y está por fuera del nivel de detección de mi técnica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea detrás de esto? Obviamente, si yo inicialmente tengo diferentes cantidades de cada uno de los amplicones que quiero coamplificar, voy a tener una competencia desleal, por así decirlo, porque aquel que está en mayor concentración va a secuestrarme los reactivos que comparten. Tengan en cuenta que en una multiplex yo no comparto entre amplicones, ni primers, ni sondas, pero sí comparten la polimerasa, el magnesio, los NTPs y demás. Y si uno de mis amplicones tiene mucha mayor cantidad de molde inicial, va a usar todos los reactivos y no va a dejar que el resto amplifique. Entonces, en estos casos, lo que me conviene hacer es, desde el vamos, limitar la cantidad de primers de aquel que está en mayor expresión. Con esto yo estoy como retrasando su propia amplificación y hago que se iguale o se equipare a la del resto de los amplicones. Entonces, ahora sí, luego de toda esta gran introducción, les voy a mostrar lo principal de esta WebEx, que es la solución de multiplexado en sí. La idea detrás de esto es que tenemos una línea de productos nuevas que lo que hacen es facilitar la optimización de una reacción por multiplex, ¿sí? Esto no significa que ustedes no tengan que optimizar. La optimización es un requerimiento absolutamente obligatorio, ¿sí? Pero con estas nuevas tecnologías que les voy a mostrar, se les va a hacer más fácil. Entonces, la solución consta de cuatro categorías de productos, ¿sí? Unas nuevas sondas, que ahora les voy a comentar cuáles son, una nueva master mix de multiplexado, placas de calibración, porque ahora les voy a comentar que tenemos fluoróforos nuevos, y un par de ensayos de referencia que ya vienen diseñados y listos para usar, ¿sí? A esto se le suman los servicios personalizados que ofrecemos, por ejemplo, de diseños custom, o sea, ustedes envían la secuencia y nosotros les devolvemos un diseño. El sistema de pedido de primers que tenemos, primers que ustedes diseñan y nosotros les enviamos simplemente el oligo, y las plataformas de PCR en tiempo real que ustedes seguramente conocen y muy probablemente usen, ¿sí? Entonces, la idea de esta solución es que puede usarse para tres grandes áreas o tres grandes aplicaciones de PCR en tiempo real: expresión génica, genotipificación o discriminación alélica, como quieran llamarla, y presencia-ausencia. Entonces, todos estos reactivos fueron diseñados para interactuar bien entre sí, ¿sí? Por eso es un facilitador de la optimización de la PCR en tiempo real en multiplex. La idea de esto es que ustedes logren ahorrar en master mix y que haya mínimo entrecruzamiento espectral, ¿sí?, entre los fluoróforos. Ahora voy a explayarme un poco más con eso.
para que tengan resultados que no sean ambiguos, ¿sí? Entonces, comencemos por las sondas. Una de las principales cosas novedosas que tenemos para ofrecerles es que tenemos un nuevo quencher. Aquellos que sean clientes de nuestras sondas sabrán que Live hasta ahora ofrecía solo dos tipos de sonda. Sondas Tamra, ¿sí? O sea, sondas largas quenchadas con Tamra, y sondas MGB, que esas sí tenían un quencher no fluorescente. Pero nosotros no ofrecíamos sondas largas, o sea, del tamaño de las Tamra, con quenchers no fluorescentes. Bueno, eso era cierto hasta hoy, porque hoy en día ofrecemos sondas largas quencheadas con QSI, que es un quencher no fluorescente. Vendría a ser el equivalente al BHQ, que muy probablemente todos ustedes conozcan, ¿sí? El BHQ es esto que está aquí, ¿sí? Los Black Hole Quenchers, que es como se les llama normalmente a estas sondas con quenchers que no fluorescen. Entonces, las sondas QSI pueden estar compartiendo una reacción con hasta dos sondas MGB, ¿sí? Y tengan en cuenta que las ondas QSI son similares a las ondas Tamra. Entonces, si yo quisiera pasar de un diseño MGB a un QSI, tengo que hacer un rediseño en el medio, ¿sí? Porque también se diferencian en el largo. O sea, las ondas MGB son más cortas que las ondas QSI, ¿sí? Y estas ondas pueden ser ofrecidas hasta el momento con 4 dyes. FAM y DIC, que seguramente los conozcan muchísimo porque es como la dupla predilecta para real time, y tenemos dos nuevos fluoróforos que se llaman AVI y Jun, ¿sí? Son dos dyes nuevos que son propios de Life Technologies. Entonces, estos 4 dyes, la idea detrás de usar estos 4 es que sean muy compatibles entre sí, o sea, que tienen el mínimo solapamiento de sus espectros de emisión. Entonces, de esta forma ustedes tienen señales mucho más limpias y mayor resolución. Si ustedes entran a la página de Live, ya les voy a mostrar cuál es el link al que tienen que acceder, y van a la parte de multiplexado, van a ver que ya existe la visualización de estas ondas online, o sea, ya está cargado como un producto que ofrecemos, ¿sí? Entonces, si quisieran ver presentaciones y demás, podrían ir a hacerlo sin ningún problema. Por el momento, no existe la posibilidad de ordenar sondas MGB marcadas con AVI y con Jun. Eso es importante, ¿sí? O sea, si ustedes quieren probar estos nuevos fluoróforos, sí o sí van a tener que pedirlos con sondas QSI. Y esta es la utilidad de AVI y Jun, estos dos nuevos fluoróforos que yo les contaba que tenemos. En el gráfico de arriba, ustedes lo que pueden ver es, estas zonas grises, ¿sí? Estas cajitas, vendrían a ser los filtros que tiene un equipo, ¿sí? Por ejemplo, este sería el filtro azul, este es el verde, este es el amarillo y este es el rojo, ¿sí? Este sería el caso, por ejemplo, de un, si no tomamos en cuenta el número 5, sería de un 7500, ¿sí? De ese tipo de equipo. Si se fijan, NED tiene el máximo de emisión por fuera de lo que es el centro de la detección de ese filtro, ¿sí? Entonces está ligeramente desfasado. Por lo general, como gran parte de su espectro de emisión está dentro de ese filtro, uno lo puede utilizar igual, ¿sí? Pero tengo más chances de que haya solapamiento con los filtros de al lado, ¿sí? O sea, fíjense que gran cantidad de esta zona está dentro de lo que sería el filtro verde, ¿sí? En cambio, al agregar AVI y Jun a esta mezcla, lo que puedo hacer es lo siguiente. FAM y DIC siguen siendo iguales, pero fíjense que AVI está mucho más dentro del filtro amarillo de lo que estaba NED, ¿sí? Entonces, eso es una primer corrección. Y por otro lado, Jun está dentro de lo que sería el filtro rojo. Ojo con esto, porque en las mixes tradicionales, el filtro rojo, ¿sí?, se reserva para ROX, que era la referencia pasiva de la que yo les hablaba recién. Esto significa que cuando ustedes corren con Jun, no van a poder utilizar ROX como referencia pasiva. Por eso se generó un nuevo fluoróforo como referencia pasiva que se llama Mustang Purple, ¿sí?, que se lee en el filtro que normalmente se conoce como filtro 5, filtro E o filtro de Sci-Fi, ¿sí? Entonces eso es algo muy importante tener en cuenta. Si ustedes quieren usar Jun, no van a poder usar ROX como referencia pasiva. Entonces, la idea de esta solución de multiplexado es que se basa en la utilización de estos 4 fluoróforos cuyos espectros tienen un solapamiento mínimo, o sea, es más pequeño por lo menos de lo que era la tétrada tradicional de fluoróforos a usar. Por otro lado tenemos una nueva Master Mix, ¿sí?, que viene en concentración 2 por.
Está optimizada para una reacción de hasta 4 targets por vez. La idea de esta optimización es que tiene la cantidad suficiente de reactivos como para que los 4 amplicones funcionen bien entre sí y ninguno se deplete antes de tiempo, ¿sí? Tiene una enzima AmpliTac Fast DNA Polymerase, que es hot start, obviamente. Esto significa que ustedes pueden pipetear sus placas a temperatura ambiente sin ningún problema. Contiene la ONG, que yo les definí antes lo que era, esta enzima capaz de degradar transcritos con uracilo. Y tiene la nueva referencia pasiva, ¿sí? El Mustang Purple, en vez de ROX. El ciclado que se utiliza es FAST. Viene en 6 formatos, en 6 presentaciones, siendo la más pequeña de 1 mililitro y la más grande de 10 tubos de 5 mililitros, y su almacenamiento es en heladera, ¿sí? De 2 a 8 grados. La tercera parte de esta solución son las placas de calibración, que están disponibles para los 3 dyes nuevos. Obviamente, como estos no son, o sea, Mustang Purple, Abby y June no son dyes típicos de cada uno de los sistemas de Applied, es importante que haya placas para que ustedes puedan calibrar el equipo antes de empezar a usarlo, ¿sí? La idea siempre para tener un buen resultado es no asumir que los efectos de emisión son similares, sino calibrar para cada fluoróforo que yo planee usar, ¿sí? Y vienen disponibles en 3 formatos estas placas de calibración. En formato para 96 wells, 96 wells fast y 384 wells. Esto obviamente va a depender del equipo que ustedes tengan. Y por último están los ensayos de referencia, ¿sí? Hay mucha gente que hace ensayos que requieren de un gen de referencia, ¿sí? Ya sea para hacer, por ejemplo, una cuantificación relativa en la cual yo utilizo un gen como control endógeno, o para la gente que hace variación del número de copias, en el cual siempre la cantidad de copias de este gen, que puede variar, se compara con uno que se sepa que está en 2 copias por genoma, ¿sí? Entonces, hasta ahora hay 2 posibilidades solas de ensayos de referencia. El primero es para la RNase-AP, que suele usarse para variación del número de copias, que está marcado con ABI, y el segundo es para GapDH, marcado con June, ¿sí? Y estos ensayos están... en este tipo de ensayos lo que yo me refiero es que viene un único tubo en el cual vienen las 2 sondas y el primer, los 2 primers y la sonda listos para usar, ¿sí? O sea, listos para colocar en la misma mezcla de reacción con el amplicón que yo quiero detectar. Y están disponibles en dos formatos. Limitados de primer, ¿sí? Que serían estos que les cuento si ustedes asumen que GapDH o RNase-AP va a ser el transcrito de mayor expresión dentro de su muestra, o con concentración de primer tradicional, ¿sí? Entonces, estas son las plataformas compatibles con el sistema, ¿sí? Tengan en cuenta que para usar el sistema completo, ustedes necesitan 5 filtros, por lo que yo les mostré antes. O sea, necesito el filtro azul para FAM, el filtro verde para DIC, el filtro amarillo para ABI, el filtro rojo para June y el filtro de Sci-Fi para el Mustang Purple, ¿sí? O sea, por eso el equipo más pequeño, digamos, que ustedes pueden usar es el 7500 o el 7500 Fast. Para todos aquellos usuarios de la línea Step 1, si bien ustedes no pueden utilizar esta solución de multiplexado completa, sí pueden usar las sondas QSI sin ningún problema, ¿sí? Porque las sondas QSI vendría a ser lo mismo que usar una sonda BHQ o una sonda TANRA mejorada, ¿sí? Entonces, si ustedes piden las sondas QSI marcadas con FAM o VIX, podrían usarlas sin problema, ¿sí? Bien. Entonces, si uno quisiera utilizar esta solución para hacer expresión génica, podría amplificar hasta 4 targets a la vez, ¿sí? 2 ensayos con sondas MGB marcadas con FAM y VIC y 2 ensayos con sondas QSI marcadas con ABI y con June, ¿sí? Esto es importante que después igual lo voy a repetir, pero las sondas MGB se pueden usar hasta un máximo de 2 por reacción multiplex. Yo podría usar 4 QSI si quisiera, pero no puedo usar 4 MGB, porque sí tienden a interactuar entre sí. Entonces, como máximo, puedo usar 2 MGB, ¿sí? Y el resto de QSI. Para genotipificación, puedo levantar por vez hasta 2 targets, porque piensen que un ensayo típico de discriminación alélica consta de 2 primers y 2 sondas, ¿sí? Entonces, en total serían 4 primers y 4 sondas. Y podría ser un ensayo con MGB, marcado con FAM-VIC, y otro ensayo con QSI, marcado con ABI y con June. Y para presencia-ausencia, el resultado sería similar al de expresión génica.
Son 4 targets en total, que significarían 8 primers y 4 sondas, 2 MGB y 2 QSI. Entonces, este es el sitio de multiplexado, que es bastante nuevo en nuestra página, que yo les comentaba, ¿sí? Tienen que ir a la página livetechnologies.com/multiplex QPCR. Ahí van a encontrar un montón de información sobre todas estas cosas que yo les estoy comentando ahora, ¿sí? Además, van a encontrar cosas más específicas, como por ejemplo presentaciones, no presentaciones de PowerPoint, sino presentaciones en cuanto a cantidad de moles de sonda que se venden y demás. Y algo interesante es esto, ¿sí? Tienen una herramienta de conversión a multiplex. Lo primero que ustedes tienen que especificar es si quieren hacer discriminación alélica o genotipado o expresión génica. ¿Y cuántos ensayos quieren multiplexar? 2, 3 o 4. Entonces después aquí lo que van a tener que cargar es qué tipo de sondas ustedes ya tienen, ¿sí? Y lo que cuando cliquen Get Recommendation, lo que va a aparecer es, si ustedes pueden quedarse con esa, ¿sí? Con ese diseño que ya tienen, y en caso de que alguno interfiera con algún otro de ahí, les va a hacer algún tipo de sugerencia. Por ejemplo, rediseñe y con una sonda QSI marcada con Joom, por ejemplo, ¿sí? Es bastante interesante. Y es instantáneo, digamos, no es que uno tiene que esperar una respuesta ni mucho menos. Entonces, en cuanto al diseño, ya lo comenté, pero quiero que esto quede muy claro. Las sondas TANDRA y BHQ no necesitan ser rediseñadas para pasar a QSI, ¿sí? Porque son todas sondas largas, son las sondas que yo denominé al principio como tradicionales. Las sondas MGB sí tienen que ser rediseñadas para pasar a ser QSI, que lo pueden hacer de varias formas. Si ustedes son usuarios de Applied Biosystems en cuanto a los equipos, seguramente tengan un programa de diseño de primers que se llama Primer Express. Y en este software en particular, ustedes pueden elegir TAMRA como quencher de la sonda target. No van a poder elegir QSI porque el Primer Express es anterior a estas nuevas sondas, pero la idea del diseño en sí va a ser la misma, o sea, van a obtener una sonda de 20 a 40 nucleótidos, ¿sí? O si no, pueden contactar al área de soporte, lo que significa a mí y a mis compañeros, para que nosotros los ayudemos si así quisieran, ¿sí? Otra cosa importante, varios de ustedes pueden haber visto alguna vez una herramienta de diseño de ensayos custom que hay en la página que se llama Custom Assay Design Tool o CADT. En el CADT todavía no pueden diseñarse sondas QSI, porque de nuevo esta herramienta es anterior a estos nuevos quenchers, entonces todavía no está disponible para hacer este tipo de diseños. Solo genera diseños con MGB, ¿sí? Entonces, en cuanto a las sondas versus los ensayos, esto que estoy comentando ahora son alternativas para sondas individuales, o sea, ustedes hacen el diseño y pueden pedir las sondas marcadas con QSI o con MGB, ¿sí? Todavía no hay ensayos ya diseñados disponibles al público, ¿sí? Todavía, salvo los dos que nombré de RNA-SAP y GAPDH. Y recuerden que las sondas son solo el primer paso para el multiplexado, o sea, la idea detrás de esto es que ustedes tengan más chances de que la optimización sea más fácil, ¿sí? Pero de ninguna manera invalidan todo el paso de optimización. Como les dije recién, las sondas MGB se pueden usar en un multiplexado en un máximo de 2. Yo podría usar 4 QSIs juntas, 3 QSIs con un MGB o 2 QSIs con 2 MGB, no más de eso, ¿sí? Bien, en esa página que yo les mostré existe el manual de la PCR Multiplex, ¿sí? Tiene básicamente un resumen de todo esto que yo les estoy contando y está bastante interesante, está escrito muy simple y además les da un montón de tips y sugerencias para hacer un buen diseño para multiplex. Así que si les interesa, en esa misma dirección que les comenté antes, que era livetechnologies.com/multiplex QPCR, van a poder encontrar este manual. Y otros documentos que también van a encontrar en esa página y también son bastante interesantes son un Code Bulletin, o sea, un folleto en el cual toda esta solución se describe, y también un Application Note, que sería un caso en el cual fue probada esta solución multiplex y los resultados que se obtuvieron, ¿sí? Los dos documentos no son muy largos y están disponibles en esa misma página. Y hasta ahí estamos con lo que era la WebEx de multiplexado.
Espero que se haya comprendido y ahora, bueno, les recuerdo, ¿no?, los canales para comunicarse con nosotros. Para consultas técnicas, la idea es que escriban a techsupport.arg@lifetech.com, y si quisieran obtener información sobre cotizaciones de estas nuevas sondas o disponibilidad y demás, por favor refiéranse a ARORDERS de Argentina Orders @lifetech.com. Entonces, con esto lo doy por terminado. Si tienen alguna pregunta, no duden en llamar, ¿sí?, al 4556-0844 o comunicarse por mail, ¿sí? Muchas gracias por comunicarse y nada, espero que tengan consultas y con gusto les voy a contestar. Buen día.